Bienvenidos a este video sobre carbohidratos. Empezaremos el estudio de los carbohidratos con los monosacáridos, que son los más sencillos, y trataremos de comprender la gran importancia que tiene el estudio de los carbohidratos en las ciencias médicas. Iniciamos. Empezaremos con un caso clínico, definición, clasificación, fórmulas estructurales, isómeros ópticos y reacciones químicas. Nuestro caso clínico hace referencia a un problema de gastroenteritis viral, conocida comúnmente como gripe estomacal, provocada por un rotavirus. Escuchemos. Es el caso de la niña Ilse de 3 años de edad, que adquiere una fuerte gripe cuyo virus tiene un breve periodo de incubación de apenas 24 horas, por lo que la afectó con mucha fuerza. Estaba vomitando, con diarrea y fiebre. Su madre trató de conseguir que ella comiera, pero Ilse no podía contener nada. El médico recomendó líquidos claros durante las primeras 24 horas, luego una dieta basada en plátanos, arroz, compota de manzana y pan tostado, seguido de yogurt y una dieta normal tan pronto como Ilse pudiera tolerarla. El médico explicó que la deshidratación era la primera preocupación y que también era importante comer carbohidratos para la energía de la recuperación, y añadir proteínas y grasas. La clave era la cuidadosa administración de los alimentos tan rápidamente como Ilse pudiera tolerarlos, pero no tan rápidamente como para provocar más malestar estomacal. La madre de Ilse se sorprendió de que no debía darle comida a su hija durante 24 horas, pero el plan de tratamiento realmente le ayudó. Ilse regresó a la escuela en pocos días. Los líquidos como el agua, las bebidas deportivas, el caldo y la gelatina normal, que se digieren fácilmente y no dejan residuos en el tracto intestinal, se consideran líquidos claros. Una dieta líquida clara no puede proporcionar una nutrición adecuada y no debe continuar durante más de unos pocos días. Los jugos de manzana o de uva que no contienen pulpa se consideran líquidos claros. Cualquier líquido, ya sea jugo o agua, debe ser dado a un niño enfermo solo en pequeñas cantidades para no provocar náuseas. Gripe estomacal es el término común usado para síntomas que típicamente incluyen náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. No es lo mismo que la infección por el virus de influenza, que afecta al sistema respiratorio. Lo que la mayoría de las personas se refieren cuando utilizan el término gripe estomacal es gastroenteritis viral. Los signos de gastroenteritis severa que requieren atención médica en los lactantes incluyen fiebre de más de 39 grados centígrados, sin pañales húmedos durante 6 horas, fontanela hundida, llanto sin lágrimas, boca seca, heces sanguinolentas, vómitos que duran más de varias horas y letargo. Para los niños, las señales de advertencia son similares: deshidratación, fiebre, vómitos excesivos y heces sanguinolentas. En adultos, la fiebre puede ser tan alta como 40 grados centígrados, y los vómitos que continúan por más de 2 días son motivo de preocupación. Carbohidrato significa hidrato de carbono. Este nombre se derivó de las investigaciones de los primeros químicos, quienes observaron que al calentar azúcares por un periodo prolongado de tiempo en un tubo de ensayo abierto, obtenían un residuo negro, carbón y gotas de agua condensadas en las paredes del tubo. Además, el análisis químico de los azúcares y otros carbohidratos indicaron que contenían únicamente carbono, hidrógeno y oxígeno, y muchos de ellos
tenían la fórmula general CXH2OY. A partir de esta fórmula general CXH2OY, esto pareciera como que es un carbono hidratado, es decir, que tiene moléculas de agua. Realmente no es así. Sin embargo, a partir de esto viene la designación de carbono hidratado, es decir, hidrato de carbono. De ahí viene el nombre. Y es porque hay carbonos que tienen grupos hidroxilo y tienen hidrógenos que potencialmente, por calentamiento o por una deshidratación exhaustiva, utilizando un ácido, por ejemplo, van a descomponer totalmente la molécula, la van a transformar en carbono más agua. ¿Cómo lo vamos a observar? Aquí vamos a ver un proceso de deshidratación exhaustiva de sacarosa o azúcar común utilizando ácido sulfúrico. Entonces, escuchemos. Sucrose, or common table sugar, is mixed with concentrated sulfuric acid. An exothermic reaction takes place, during which a column of carbon rises from the beaker and a cloud of steam and sulfur dioxide is produced. Concentrated sulfuric acid dehydrates sucrose to produce carbon and water. The heat of the reaction vaporizes the water, causing the column of carbon to form. Ahí nos damos cuenta cómo se llevó a cabo el proceso de deshidratación exhaustiva. Se observaron vapores del agua que se va a producir. Los carbohidratos son una fuente importante de energía en nuestra dieta. Están integrados por los elementos carbono, hidrógeno y oxígeno. También se llaman sacáridos, que significa azúcares. Los carbohidratos se producen por fotosíntesis en un proceso que es una maravilla en las plantas. Como la glucosa se sintetizan en las plantas a partir de CO2, agua y la energía del sol. Se oxidan en las células vivas para producir CO2, H2O, y prácticamente esto hace que el consumo de glucosa se convierta en la fuente más importante de obtención de energía de parte de nuestro organismo. Los tipos de hidratos de carbono pueden ser monosacáridos, los más sencillos. Disacáridos consisten en dos monosacáridos. Polisacáridos con muchos monosacáridos. Y aquí observamos un esquema en el cual nos damos cuenta que un monosacárido no puede ser hidrolizado, es decir, no puede reaccionar con agua y que forme un carbohidrato más sencillo. Los disacáridos sí se pueden hidrolizar con agua. Para esto se requiere la acción de un ácido como catalizador. Un disacárido va a producir 2 unidades de monosacárido. Y un polisacárido va a reaccionar con muchas moléculas de agua, siempre con catálisis ácida, y va a producir muchas unidades de monosacárido. Los monosacáridos tienen de 3 a 6 átomos de carbono. Su grupo funcional es el grupo carbonilo, que puede ser tanto aldehído como cetona. Poseen uno o varios grupos hidroxilo. Son aldehídos y cetonas polihidroxilados.
Las aldosas son monosacáridos con un grupo aldehído. Ya lo observamos acá en color azul, en la parte superior de la molécula. Y también vamos haciendo como un adelanto, vamos viendo la idea que cuando yo escriba la estructura del carbohidrato, para poderlo estudiar, lo normal es que se escriba el grupo carbonilo en la parte superior. Eso, como miraremos, corresponde al carbono número 1. Y la cola, que pues lo normal es que sea un carbono con 2 hidrógenos y un grupo hidroxilo, lo pondremos abajo. Entonces tendríamos el carbono 1, en el caso de los que tienen el grupo aldehído. Luego tendríamos el carbono 2, carbono 3 y carbono 4. En este caso, esto se trata de un carbohidrato de 4 átomos de carbono. A ese tipo de carbohidratos realmente no le vamos a dar mucha importancia. Ya pues tendremos que hacer una selección de los carbohidratos más importantes para no saturar de contenidos y muchas veces de cosas que no sean muy relevantes. Entonces haremos una buena escogencia de los carbohidratos más importantes. En este caso, esto se trata de una eritrosa, que realmente miraremos que es una aldotetrosa. Y tiene, además del grupo aldehído, como ustedes pueden observar, muchos grupos hidroxilo. En este caso tenemos en el carbono 2, carbono 3 y también en el carbono 4 tendremos grupos hidroxilo. Una aldotriosa entonces tiene 3 átomos de carbono. Una aldotetrosa tiene 4. Una aldopentosa tiene 5. Una aldohexosa tiene 6 átomos de carbono. Las cetosas también son monosacáridos con un grupo cetona. Muchos grupos hidroxilo también. Entonces tendremos cetotriosas de 3 carbonos, cetotetrosas de 4, cetopentosa de 5, cetohexosa de 6 y pues, para ejemplo, la D-fructosa. La fructosa es una cetohexosa. Aquí podemos observar que nuestro carbono 1, ahí ahora tenemos un hidroxilo. El grupo carbonilo se ubica en el carbono 2 y esa va a ser la situación de las cetosas porque son cetona. Y pues en este caso estará ubicado el grupo carbonilo en la posición 2. El resto de carbonos, el 3, el 4, el 5 y el 6, en este caso, tienen, como se puede observar, grupos hidroxilos. Podemos clasificar entonces de acuerdo al grupo funcional presente. Los polihidroxialdehídos, este es el gliceraldehído. Y aquí, como un adelanto, observamos que aparece una letra D. Eso es para hacer referencia de lo siguiente. Vamos a observar el carbono 2. En este carbono 2, el hidroxilo aparece del lado derecho. Si nosotros siguiéramos una tendencia memorística, pues simplemente miramos la estructura y pues inmediatamente decimos ese hidroxilo se ubica del lado derecho, por lo tanto corresponde a la serie D. D viene de dextro, que significa derecho, pero posiblemente o lo más seguro es que no tengamos ni la más remota idea de qué circunstancias son las que hay implicadas en esa estructura para decir que esto es de la serie D. Tendremos que hacer un análisis exhaustivo
incluso tridimensional, aprender algunas reglas que nos van a llevar a tomar la decisión que este aldehído pues va a corresponder a la serie D. Ya de aquí en adelante, como un ejercicio práctico, vamos a ir observando en el resto de monosacáridos, excepto este que tiene 3 carbonos, y también miraremos una cetosa de 3 carbonos en los cuales no vamos a evaluar eso. En el resto vamos a ir evaluando el penúltimo átomo de carbono y lo vamos a comparar con este. Ya esto es un adelanto. Vamos a ver la estructura, esta parte fundamentalmente, en la parte inferior del resto de carbohidratos y usaremos de referencia esto, que se nos quede. Este corresponde al gliceraldehído. Entonces, tomaremos decisión comparando con este gliceraldehído de si este hidroxilo que está indicado acá, está al lado derecho, corresponderá, como ya lo mencioné, a la serie D, dextro, derecho, y si ese hidroxilo estuviera del lado izquierdo, correspondería a la serie L, de levo, izquierdo. Entonces tendremos que referir la configuración de otros carbohidratos respecto a esta configuración del gliceraldehído, que nos va a servir de referencia. Entonces miremos un ejemplo, la glucosa. Especial atención a la parte de abajo, que está indicada, que se parece, como ustedes lo pueden observar, pues igual realmente al gliceraldehído. Entonces esto ya miramos que tiene su hidroxilo y consecuentemente el hidroxilo está del lado derecho, por lo que corresponde a la serie D. También tendremos que hacer el análisis tridimensional para decidir, esto es de la serie D. El mismo análisis podemos aplicar al resto de carbonos. Ahí ya no los vamos a identificar como D o L, pero también va a ser importante el tomar la decisión de si queda del lado derecho o del lado izquierdo, y hay implicaciones más profundas que tendremos que estudiar. Las polihidroxicetonas, el carbohidrato más pequeñito con el grupo cetónico, es de 3 carbonos. Observamos que tenemos de nuevo una cabeza que correspondería al carbono 1. Como solo hay 3 carbonos, pues en el centro está el grupo carbonil y acá tendríamos nuestro carbono 3. Ya no está la parte que corresponde a gliceraldehído. Esto que está aquí ya no existe ahí. Entonces, esta dihidroxicetona no podremos decir que es D. También se conoce con el nombre de dihidroxicetona o dihidroxiacetona. Otra cetosa, esta realmente va a ser una hexosa, como la definiremos. La cabeza corresponde al carbono número 1. Inmediatamente nos damos cuenta que este sería el carbono 1 escrito en la parte superior. Luego tenemos un carbono 2, un carbono 3, un carbono 4, un carbono 5 y un carbono 6. En esta sí, pues observamos, tenemos la configuración relativa comparada con el gliceraldehído. Particularmente importante entonces será este carbono 5, en donde observamos que el hidroxilo se ubica del lado derecho. Por lo tanto, corresponde a la serie D. Y el nombre que se le da es fructosa, que va a ser una cetosa. De esta manera, pues aquí tenemos una tabla con toda una serie de carbohidratos que van a ser aldosas y todas corresponden a la serie D, qué sé yo, por ejemplo.
Si yo les dijera, miren jóvenes, esta idosa, les marco el hidroxilo, que es el que tengo que evaluar. Observo que está al lado derecho en esta representación estructural. Entonces inmediatamente ustedes me tienen que decir, esto corresponde a la serie D. Pero observamos en esta tabla que además todos los carbohidratos tienen un signo. Este signo pues va a tener toda una implicación. Tendremos que evaluar a qué hace referencia. Otros tienen un signo positivo, en este caso es un signo negativo. Pero otros tendrán un signo positivo. Y entonces tendremos que analizar a qué corresponde. Nos va a llevar a situaciones que posiblemente para ustedes sean totalmente una novedad, que nunca hayan estudiado algo al respecto. Pero pues definitivo que tenemos que ver a qué corresponde esto. Entonces la cabeza de toda la tabla va a ser el gliceraldehído. Como ustedes observan acá. Y en este caso tiene un signo positivo, que ya discutiremos a qué se refiere. Los de 4 carbonos son los que están a continuación, de los cuales mencioné que no vamos a darles mucha importancia. Luego tenemos una serie de carbohidratos de 5 átomos de carbón, dentro de los que va a sobresalir la D-ribosa. Y además miramos que tiene un signo negativo. Esto solo es para advertirles la situación de que puedan tener este signo dentro del nombre y que pues tendremos que interpretar correctamente esa situación. Esta D-ribosa va a estar presente en la estructura del ácido ribonucleico. Ya luego habrá otra a la cual le quitaremos este hidroxilo que está acá en posición 2, se lo quitaremos y lo sustituiremos por un hidrógeno. Esa va a ser una desoxirribosa y esa estará presente en el ácido desoxirribonucleico. Es decir, la ribosa en el ácido ribonucleico y la desoxirribosa va a estar presente en el ácido desoxirribonucleico. La arabinosa, el resto de carbohidratos que aparecen acá, la silosa, la lixosa, esos pues no les vamos a dar mucha importancia. Luego tenemos las aldohexosas de 6 átomos de carbono. Particularmente importantes para nosotros van a ser la D-glucosa, la observamos acá, tenemos la D-manosa y tenemos la D-galactosa. Son las que fundamentalmente les daremos importancia. Y todos, ustedes se dan cuenta, en el penúltimo átomo de carbono, pues tenemos el grupo hidroxilo. Tenemos también una clasificación por hidrólisis, como ya mencionábamos, solo que lo vamos a ampliar un poquito. Los monosacáridos, ejemplo la glucosa o azúcares simples, no pueden ser fragmentados en moléculas más pequeñas. Por ejemplo, el caso de la glucosa no se puede descomponer en carbohidratos más simples, aunque sí se va a descomponer en carbón más agua, pero eso ya perdió la identidad de carbohidrato. Y, por ejemplo, los disacáridos, en los cuales podemos mencionar la sacarosa o azúcar común, producen 2 moléculas de monosacárido. Y aquí miramos una situación. Hay 2 carbohidratos que están unidos. Ya yo los podría fragmentar y entonces voy a obtener el carbohidrato que está del lado izquierdo, que va a ser la glucosa, y que observamos algo curioso. Es el hecho de que está en forma cíclica. Entonces también va a ser parte de nuestra situación del día de hoy tratar de comprender por qué razón está en forma cíclica.
Y del lado derecho también tenemos otro carbohidrato, que va a ser la fructosa, que también adopta una forma cíclica. La glucosa va a adoptar la forma de una molécula que se conoce con el nombre de pirano. Por lo tanto, como es un carbohidrato, lo nombraremos como una piranosa. Ya de un momentito lo vamos a ver ya formalmente. Y la fructosa adopta la forma de una molécula de 5 miembros que corresponde al furano. Por lo tanto, la vamos a nombrar como una furanosa. Ahorita solo lo dejamos como un adelanto. Eso se puede fragmentar entonces y nos va a generar una molécula de glucosa más una molécula de fructosa. Los oligosacáridos producen de 3 a 10 unidades de monosacárido. Entre los polisacáridos podemos mencionar, por ejemplo, la amilosa o la celulosa, que por ser tan grandes solo se muestra en este caso un segmento de su estructura. Forman muchas, más de 10 moléculas de monosacárido. Y aquí ustedes pueden darse cuenta que pues la molécula es tan grande que se pone un corchete y ponemos un número n. Quiere decir que esto se puede repetir muchísimas veces. Y realmente la amilosa va a constituir una estructura sumamente grande y compleja. En cuanto a la nomenclatura, los nombres generales de los monosacáridos se obtienen en forma análoga a la nomenclatura de compuestos orgánicos por el sistema de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. El número de átomos de carbono de la molécula se denota mediante el prefijo adecuado, es decir, así como usamos ano, eno, ino, ol, ona, al, etc., usaremos el sufijo osa para los carbohidratos. Así podremos decir triosa, pues entendemos inmediatamente que va a ser un carbohidrato de 3 átomos de carbono. Tetrosa pues va a ser de 4, pentosa va a ser de 5, y para nuestro interés, yendo hacia lo más importante, hexosa de 6. Podrían haber de más, pero digamos que por cuestiones de selección no vamos a evaluarlos. Además, aquellos monosacáridos que contienen un grupo aldehído, como ya lo estábamos evaluando, pero aquí ya lo definimos formalmente, reciben el nombre de aldosas. Los que poseen un grupo cetónico se llaman cetosas. Combinando estos términos se expresa fácilmente tanto el tipo de grupo carbonilo como el número de átomos de carbono de la molécula. Así, los monosacáridos suelen denominarse aldopentosas, cetopentosas, cetohexosas, aldotetrosas, por ejemplo. En cuanto a las propiedades físicas de mono y disacáridos, casi todos los mono y disacáridos son sólidos que pueden formar cristales y son incoloros. Sólidos que pueden formar cristales y son incoloros. Pues recordemos cuando hemos visto el azúcar común para endulzar nuestro cafecito, pues tiene estas características. Si tuviéramos la atención y tuviéramos una muestra de sacarosa particularmente no muy refinada, nos daríamos cuenta que forma cristalitos cúbicos, pues una forma similar al cloruro de sodio, aunque molecularmente es una situación totalmente diferente. Aunque todos los monosacáridos son de sabor dulce, algunos son más dulces que otros. La palabra azúcar nos hace pensar en su sabor dulce, siendo este su significado. Si bien es cierto que todos los azúcares son dulces, estos difieren en el grado de dulzura que se pueda percibir al probarlos. La fructosa se conoce como azúcar para diabéticos. Se utiliza en la elaboración de postres y productos para diabéticos
es 1.7 veces más dulce que la sacarosa. Consecuentemente, pues es obvio que tendremos que usar una menor cantidad para endulzar, y ahí el por qué puede ser utilizada en cierta medida por personas que padecen, por ejemplo, de diabetes. Pero ya miraremos otra novedad, que la fructosa se puede convertir eventualmente en glucosa, y a eso genera los problemas sabidos en una situación como diabetes, por ejemplo. Por lo que convendría usar algunas moléculas que endulcen, pero que no tengan que ver nada con los carbohidratos. De la solubilidad de los monosacáridos, como pueden formarse puentes de hidrógeno entre sus grupos hidroxilopolares y el agua, todos los monosacáridos son muy solubles en agua, son poco solubles en alcohol y son insolubles en disolventes no polares como el éter dietílico. De los polisacáridos, estos frecuentemente son compuestos amorfos. ¿Qué significa amorfo? Pues significa que no pueden formar cristales, como lo hace la sacarosa. Si nosotros la miramos con una lente de aumento, pues nos damos cuenta que cristaliza en forma cúbica. Son insolubles, no tienen sabor. Si probamos un poquito de almidón, pues no vamos a sentir sabor a casi nada. Si probamos un pedazo de papel, pues tampoco. Tienen pesos moleculares bastante grandes. Son los carbohidratos más abundantes de los seres vivos. Bueno, llegamos a algo. Yo, siendo químico puro, a mí me fascina esto. Por lo tanto, me siento motivado, inspirado a profundizar hasta cierto nivel, a un nivel que les permita a ustedes tener una mejor idea de lo que es la quiralidad. Más que hacer un ejercicio memorístico. Podemos aprender aquí una serie de conceptos de memoria, pero eso va a ser una enseñanza intrascendente totalmente. Las moléculas quirales tienen el mismo número de átomos, pero una organización espacial diferente. Entonces, ustedes dirán, esto está un poco extraño. Y de hecho lo es, pues. Y durante siglos no se supo nada de esto. Y lamentablemente se llegó a descubrir de una forma dramática. Ya voy a ir expresándome para que ustedes entiendan a qué me refiero. Las moléculas quirales poseen uno o más átomos de carbono quirales, cada uno de ellos con 4 grupos diferentes. Entonces ya vamos a introducirnos en esto. Vamos observando acá este átomo de carbono que tiene 4 átomos o sustituyentes diferentes. Una pelotita blanca, una amarilla, una como celeste y una rosada. Eso me está indicando que ese átomo de carbón tiene 4 grupos diferentes. Un metilo sería diferente a un etilo, sería diferente a un propilo, sería diferente a un bromo, sería diferente a un cloro. Eso es lo que vamos a ir buscando. Y va a ser parte de la búsqueda para ver si hay una cosa muy especial, que va a ser la quiralidad. Las moléculas quirales son como las manos. Intenta superponer pulgares, palmas y meñiques. Yo aquí les hago el ejercicio. Miren, aquí tengo una mano y aquí tengo la otra. Una es imagen de espejo de la otra, como que si se estuviera reflejando en el espejo. Pero si yo hago este ejercicio, miren, y trato de sobreponerlas, es claro que no coinciden mis manos. Aquí tengo un pulgar y un meñique, y del otro lado igual, pulgar y meñique. No coinciden. ¿Cómo coinciden acá? Pero aquí es la imagen de espejo. Si la imagen de espejo yo la hago real y mis manos trato de sobreponerlas, es imposible. Ahí viene la situación. Que las moléculas quirales van a presentar por lo menos
Bueno, van a haber varias situaciones, pero vamos a ir a lo más sencillo. Esta molécula que está representada ahí del lado derecho, un carbono con 4 grupos diferentes. Esto va a implicar que van a haber 2 moléculas que pues son idénticas en todo, excepto una cosa: la distribución espacial. Entonces ustedes dirán, esto está un poco extraño. De hecho lo es, pero miraremos que es algo pues de tremenda importancia. Ya la quiralidad fue observada desde hace mucho tiempo, desde el año de 1893, en lo cual se planteó que este científico, Lord Kelvin, dijo: denomino quiral y digo que tiene quiralidad toda figura geométrica. O sea que es un problema matemático, geométrico. Pero también hemos dicho que hay carbonos tetraédricos que adoptan una forma piramidal, geométrica. Tienen ángulos. Un tetraedro perfecto sabemos que tiene ángulos de 109.5 grados. Entonces ahí está la matemática implicada también. Entonces, tiene quiralidad toda figura geométrica o todo grupo de puntos si su imagen en un espejo plano, idealmente realizada, no puede hacerse coincidir consigo misma, es la condición necesaria para la existencia de enantiómeros. Y aquí viene un término que para nosotros es nuevo y que pues trataremos de entender a qué corresponde: los enantiómeros. Estos van a presentar un nuevo tipo de isomería. Las moléculas que son enantiómeros en todo van a ser igual, excepto una situación: su distribución espacial va a ser diferente. Bueno, entonces tratemos de entender esta situación de la quiralidad. Miremos este vaso. Vamos a dividir el vaso en dos. Vamos a suponer que yo trazo una línea perfecta de división del vaso. Hay una simetría total en la parte que queda al lado derecho de eso y la que queda al lado izquierdo. Vamos a suponer que yo realmente logro, por una tecnología mera especial, logro partir el vaso en dos partes idénticas. Entonces la parte derecha es idéntica a la parte izquierda. En esta molécula diremos que no hay quiralidad. Es una molécula aquiral. Bueno, ahora pensemos en un par de zapatos. Un zapato derecho y un zapato izquierdo. Aparentemente son idénticos, pero ustedes traten de poner el zapato derecho encima del izquierdo. Uno va para en un sentido y el otro va en otro sentido. Entonces ahí se está dando una situación pues que nos sirve para entender lo que es la quiralidad y la formación de enantiómeros. Ahora miremos el caso de esta tijera. Vamos a suponer que yo establezco un plano o eje de simetría que divido la tijera acá en estas dos partes. Es claro que la parte derecha es diferente a la parte izquierda. Entonces, realmente la quiralidad va en función de la simetría molecular. Si se puede establecer un plano de simetría, la molécula es aquiral. Pero si no se puede establecer, como en el caso de la tijera, porque genera dos partes diferentes, esto sí va a ser quiral. Y eso particularmente se presenta en el caso de que un carbono tenga 4 grupos diferentes. Entonces tendremos que hablar de imágenes especulares de espejo. Las imágenes especulares de los compuestos quirales no pueden superponerse, cual mano derecha y mano izquierda. Ya les decía yo, aquí está mi mano, aquí está la otra, coincide la imagen de espejo, pero si yo la saco del espejo y la trato de sobreponer, inmediatamente me doy cuenta que no coincide. ¿Bien? No coincide.
Veo pulgar con meñique, no coincide. Una va para un sentido y la otra va para el otro sentido. Cuando los átomos de hidrógeno y de yodo se alinean en la molécula hipotética que vamos a poner, que tiene 4 grupos diferentes, los átomos de cloro y bromo están en lados opuestos. Entonces tenemos nuestra molécula. Aquí está. Tenemos la imagen de espejo. Aquí está. Y nos damos cuenta que el átomo de carbono tiene 4 grupos diferentes. Tiene hidrógeno, tiene cloro, tiene yodo y tiene bromo. Vamos a suponer que la imagen que es de espejo, yo logro, porque soy mago, logro hacerla como molécula real, ya no solo imagen de espejo, que era el reflejado lo otro, pues es supuestamente lo mismo. Pero ahora yo la voy a hacer real. Hago lo que haga lo que haga, no voy a poder hacer coincidir el bromo con el cloro, la pelota naranja con la pelota verde. La ponga como la ponga, la gire como la gire, la ponga para arriba, la ponga para abajo, la ponga para un lado, no se va a poder. Esa es una situación entonces que nos hace ver la quiralidad y la formación de isómeros espaciales, una nueva forma de isomería, estereoisómeros, que uno va a ser una molécula derecha y el otro va a ser una molécula izquierda. Que pues aparentemente todo es lo mismo, solo su distribución espacial, todas sus propiedades físicas y químicas serán iguales excepto una. Va a haber una sola forma como nosotros las vamos a poder diferenciar. Y eso va a ser una situación física muy especial que se denomina rotación óptica o actividad óptica. Estas moléculas presentarán actividad óptica en un análisis muy especial que ya les voy a mencionar. Bueno, esto lo vamos a ver más detenidamente. Miren. A tetrahedrocarbon atom with 3 different substituents is shown along with its mirror reflection. The mirror is removed and the models are compared. The model is achiral because it is superimposable with its mirror image. En este caso nos pudimos dar cuenta que yo saco la imagen de espejo, trato de hacerla coincidir y en este caso sí se puede. Porque tenemos 2 grupos iguales, el color verde. Verde coincide con verde y naranja con naranja. Entonces, pues ahí esto nos demuestra inmediatamente que estas moléculas no son quirales, porque hay 2 grupos repetidos. Pero ahora observemos qué pasa si tenemos 4 grupos diferentes. Bueno, aquí lo miramos. A tetrahedrocarbon atom with 4 different substituents is shown along with its mirror reflection. The mirror is removed and the models are compared. The model is chiral because it is non-superimposable with its mirror image. Lo que se hizo es sacar la imagen de espejo, se convierte en molécula real, se tratan de sobreponer y es evidente que lo rojo no coincide con lo blanco, lo amarillo sí y lo verde también. Eso nos lleva a pensar que ese carbono es un carbono quiral y que van a haber 2 moléculas que aparentemente son idénticas, que solo se van a diferenciar por la situación de su distribución en el espacio.
Los enantiómeros son también llamados isómeros ópticos, son una clase de estereoisómeros tales que en la pareja de compuestos uno es imagen especular del otro y no se pueden sobreponer. Pero el problema va más allá, es un problema de simetría. Analicemos el caso de dos moléculas que tienen un plano de simetría. Es esta molécula que aparece del lado izquierdo. Yo voy a dividir una parte derecha y una parte izquierda por este eje de simetría o este plano de simetría y nos damos cuenta que la parte derecha es idéntica a la parte izquierda. Entonces llegamos a la conclusión que cuando hay un plano de simetría no hay quiralidad. Por lo contrario, analicemos ahora dos moléculas con los mismos grupos, pero los cuatro grupos son diferentes. En este caso, observamos entonces que si yo trazara un eje que divida o un plano que divida estas dos moléculas, pues no coinciden, porque de un lado tengo un grupo que es color celeste y del otro lado tengo un grupo que es color naranja. Entonces llegamos a la conclusión que cuando no hay ningún plano de simetría, la molécula sí va a ser quiral. Esa es la conclusión. Y por lo tanto habrá una molécula derecha y una molécula izquierda. Bueno, ahora analicemos el 2-butanol. Observamos que tenemos un carbono. Este carbono que está acá tiene 4 grupos diferentes. Porque un metilo es diferente a un hidroxilo, es diferente a un hidrógeno y es diferente a un etilo. Por lo tanto, yo podría dividir esa molécula en dos. La ponga el plano trato de poner un plano que divida la molécula en dos en cualquier orientación y va a ser imposible que obtenga dos partes iguales, como lo hice con el vaso. Por lo tanto, habrá una molécula derecha y una molécula izquierda. Es conveniente que ustedes hagan algunas sus anotaciones cuando estén estudiando, utilizando este video. Y estas anotaciones van a indicar, por ejemplo, que el átomo de carbono que está indicado con un asterisco, que es como normalmente se hace, es un carbono quiral, carbono asimétrico o estereocento. El ácido láctico pues está en la misma condición, un carbono con 4 grupos diferentes. La alanina, que es un aminoácido, también está en la misma condición, es un átomo de carbono que tiene 4 grupos diferentes, por lo tanto habrá una alanina derecha y una alanina izquierda. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué con todo esto? Pues les comento que el organismo es sumamente selectivo. En el caso del aminoácido buscará siempre y hará de él proteínas cuando el aminoácido es el aminoácido izquierdo. Y en los carbohidratos lo normal va a ser que sea el carbohidrato derecho en cuanto a la posición del penúltimo grupo hidroxilo, excepto en el caso, como ya lo miramos, bueno, también sería el penúltimo en el caso del gliceraldehído, el único hidroxilo que tiene está del lado derecho, pero ya en los carbohidratos que funcionan biológicamente, pues lo normal, también habrá una excepción, lo normal es que sean de la serie derecha, en cuanto al hidroxilo del penúltimo átomo de carbono. Esto es importantísimo, hacer un esfuerzo y tratar de verlo computacionalmente. Entonces, miremos.
Les desarrollé esto para mejorar su comprensión. Primero vamos a tener moléculas que no tienen quiralidad, no hay ningún carbono quiral, estereocentro o carbono asimétrico. Por ejemplo, esta molécula que es cloro, yodo, metano. Está el carbono, ya sabemos que los hidrógenos se omiten, hay dos hidrógenos, un yodo y un cloro. Y aquí lo miramos en 3 dimensiones. Miren, giramos la molécula, inmediatamente nos damos cuenta que hay dos hidrógenos, este y este otro. Dos grupos iguales, no hay 4 diferentes. Por lo tanto, no hay molécula derecha e izquierda, solo una. Aquí no hay enantiomería. Bueno, ahora miremos un aminoácido, por ejemplo, la glicina. Esto ya es un adelanto, algo que ya viene también en su estudio, la situación de los aminoácidos. Mírenla bien. El primer átomo de carbono, que corresponde al grupo funcional, este que está acá, tiene 4 enlaces. Un doble con el oxígeno, un simple con el hidroxilo, un simple con el otro carbono, pero solo tiene 3 grupos. El oxígeno, otro oxígeno y un carbono que tiene un NH2. Voy a girar la molécula y van a ver que no hay nada escondido del otro lado. Aquí sí ya tienen que tener cierto cuidado porque ya estamos en 3 dimensiones. Bueno, pero ahora analicemos este átomo de carbono. De nuevo observamos que tiene 2 hidrógenos, este y este. Aparte tiene el carboxilo y tiene un grupo amino, pero hay 2 hidrógenos repetidos. Ese es argumento suficiente para decir que ese carbono no es quiral, porque tiene 2 grupos repetidos. Bueno, ahora vamos a una molécula que sí tiene un carbono quiral, qué sé yo. La vamos a ver acá, esta que está aquí. Este simulador computacional lo programé para que inmediatamente detecte, solito él detecta si hay algún carbono asimétrico. Miren ustedes la maravilla de la química computacional. Por supuesto, uno tiene que saber cómo hacerlo, porque no se va a hacer solito, pues. Entonces, vamos observando este carbono, por ejemplo, este que está ahorita indicado, lo giramos y nos damos cuenta que tiene 3 chibolitas blancas, significa que tiene 3 hidrógenos, 3 grupos repetidos, no hay quiralidad. Este otro tiene 2 hidrógenos, tampoco. Este otro tiene 2 hidrógenos, uno que está hacia adentro escondido y el otro que sale hacia afuera, tampoco. Pero este que está acá, este, le vamos a dar vuelta, vamos a ver que sí tiene 4 grupos diferentes. Por ejemplo, aquí esto es un propilo, 3 carbonos, 1, 2 y 3, propilo. De lado derecho tenemos un grupo etilo, 1 y 2 carbonos, para arriba tenemos 1 y luego tenemos un hidrógeno. Quiere decir que tiene 4 grupos diferentes y por eso esto computacionalmente inmediatamente me indica que ese carbono es quiral. Por lo tanto, va a haber un 3-metilhexano derecho y un 3-metilhexano izquierdo. Además, esto está programado para que me indique si es el isómero derecho o es el izquierdo. Eso ya no lo miramos con ustedes, pero si ustedes fueran estudiantes de química, sí lo tendríamos que considerar. En este caso me determina, sale ahí una R, indica resus, que significa derecho. Pero hay que aplicar una serie de reglas, cosa que no vamos a ver con ustedes. Sin duda, lo más que llegaremos con ustedes es en el penúltimo hidroxilo, penúltimo átomo de carbono, el hidroxilo, ve si está al lado derecho o del lado izquierdo, pero ya miraremos el cómo se toma esa decisión. O sea, con ustedes solo miraremos la configuración D mayúscula y L mayúscula. Bueno, ahora miremos una cuestión más compleja.
una molécula que tenga más de un carbono quiral. Y lo vamos a ver, pues tal vez una que nos permita aquí evaluar bien, qué sé yo, por ejemplo, la ribosa. Se me está indicando que hay 3 carbonos quirales. Vamos a detenernos en uno, el que más nos interesa. El que más nos interesa es el penúltimo. El 1 está arriba. Este es el 1, aquí está con un número 2, pero eso ahorita no le hagamos caso. Y el último es el que está hasta abajo. El penúltimo sería este que está acá, ¿bien? Ahí yo no sé si tengo la molécula así, no sé si es derecha o izquierda. Imagínense, ¿cómo puedo saber yo ahí si es derecha o izquierda? Está un poco complicado, pues. Y eso lo pongo yo ahí tridimensionalmente para que ustedes se den cuenta que no es nomás de decir de memoria. Miren la estructura arriba, ¿qué voy a saber yo ahí si es derecha o izquierda? Esta que está en 2 dimensiones, ahí no aparece el hidroxilo del lado derecho. Porque la molécula puede ponerse como sea, pues. Entonces, ¿cuál es la regla que vamos a ver? Dice que lo más oxidado, es decir, el grupo carbonilo, tiene que ir hacia arriba. Entonces busco yo aquí, ¿dónde está el grupo carbonilo? ¿Dónde está? Que no lo veo, ya lo vi. Aquí está, ¿bien? Aquí está el carbonilo hacia arriba. Esa es la cabeza y luego está la cola aquí abajo. Bueno, ahora me interesa ver el penúltimo átomo de carbono, este que está acá, ¿bien? Este. La regla dice que el enlace que va para arriba y el enlace que va para abajo tienen que ir para adentro. Ahí vienen hacia ustedes. ¿Bien? Aquí está, hacia ustedes. Lo voy a girar. Se está escondiendo. Ahí se fue el enlace para adentro. Y dice la regla que yo tengo que analizar los grupos horizontales que tienen que quedar hacia afuera. Analicemos este oxígeno. Ahorita quedó para adentro, pues eso no se va a poder ver bien, lo va a tapar el carbono, como que fuera un eclipse. Ahí lo tapó, no se puede ver, porque está para adentro. Si se pudiera ver el oxígeno, es que está para afuera. Por ejemplo, ahí está para afuera, ahora no se ve el carbono. Entonces dice la regla que el oxígeno y el hidrógeno tienen que ir hacia afuera, entonces ahí estaría. Aplicando esas reglas, nos damos cuenta que este hidroxilo quedó del lado derecho. Lo que todo el mundo se va a aprender de memoria, pues. El esfuerzo de ver esto es que ustedes entiendan el por qué. Aunque les cueste. Pero más vale el entendimiento que la memoria. A veces es importante que hay que memorizar cosas, pero pues otras veces es importante entender. Entonces, este hidroxilo está del lado derecho, es lo que hemos mencionado, que pues corresponde a la serie D. Pero resulta que los otros dos también, al hacer el mismo análisis, tendría que hacer el mismísimo análisis, y entonces tendría que ver yo si están del lado derecho o si están del lado izquierdo. Por ejemplo, si fuera a analizar este, tendría que poner los enlaces para adentro, tendría que volverle a dar vuelta, y también va a ser de la serie, va a quedar del lado derecho. Este último también tengo que darle vuelta y también quedó del lado derecho. Por eso en la ribosa yo voy a escribir todos sus hidroxilos en 2 dimensiones del lado derecho. Pero miren pues por lo que tuve que pasar. Muy bien. Bueno, la situación espeluznante que se dio es la siguiente. Vamos a hablar sobre la focomelia. Causa un desarrollo deficiente de los huesos largos de las extremidades, haciendo que éstas sean más cortas de lo normal y en casos extremos, que las manos, el pie o incluso los dedos surjan directamente del tronco. Miren estos bebés que están acá. Esta niña, por ejemplo, miren el tamaño de sus bracitos. Y este otro bebé del lado izquierdo, miren el pedacito de brazo que se le desarrolló. En el tiempo que se planteó esto, pues no se tenía idea de cuál era la situación. Es una situación en la cual hay una molécula que es la talidomida, aquí está escrita en inglés, no se la cambié en español, pues es de entender que se puede traducir.
Y entonces resulta que hay una talidomida derecha y una talidomida izquierda. La talidomida izquierda resulta que tiene una estructura similar a una base nitrogenada que está presente en los ácidos nucleicos y entonces se inserta dentro del código genético y consecuentemente lo que al digamos llevarse a cabo todo el proceso de replicación, eso pues en lugar de desarrollar un miembro normal, desarrolló un miembro en las circunstancias que estamos viendo. Imagínense ustedes las madres cuando vieron a estos bebés, pues una cosa de terror, y todavía hay algunos de ellos vivos. Se descubrió que había dos talidomidas distintas, aunque de igual fórmula molecular, en las cuales cambiaba la disposición de los grupos en un carbono, cosa que hasta entonces no se tenía en cuenta. Se trataba por lo tanto, de una molécula con dos enantiómeros. Están pues, según la nomenclatura actual, la forma R, derecha, que producía un efecto sedante que se trataba de lograr con mujeres embarazadas, y la forma izquierda o S de sinister izquierdo, R resus derecho, que producía efectos, como ustedes están observando acá, efectos teratogénicos, y lo que causaba lo que se denomina como focomelia. Entonces, esto nos hace ver que el estudio de la quiralidad se torna sumamente importante. Y así van a haber muchos medicamentos que van a presentar quiralidad. En el mejor de los casos, podría ser que uno de los enantiómeros tenga ciertas propiedades como medicamento y que el otro pues no pase nada. Y en el peor de los casos podría ser que el otro pueda causar hasta la muerte o situaciones como las que estamos viendo acá. Miremos la talidomida, aprovechando que tenemos nuestro simulador computacional. Talidomida. Aquí está la talidomida. Bueno, entonces, al analizar la estructura, me doy cuenta, por ejemplo, que este átomo de carbono lo descarto porque tiene dos hidrógenos. Este carbono tiene dos hidrógenos. Este carbono tiene 3 grupos, no 4. Todos los que están en el anillo tienen 3 grupos, pero hay uno particularmente importante que es este que está acá. Y acá miren esto, como yo le puedo poner cualquier molécula y esto me detecta inmediatamente si hay carbono quiral. Y de hecho me indica que este carbono es quiral. Este que está acá, miren, tiene 4 grupos diferentes. Voy a tratar de ampliarlo. Aquí está. Este tiene 4 grupos diferentes. ¿Bien? Para abajo tiene un hidrógeno, para la derecha tiene un nitrógeno, para arriba un carbono con un nitrógeno, un doble enlace, y para acá tenemos este otro grupo que está acá. Es esta cadena de este lado. Son 4 grupos diferentes. Y eso es lo que generó el problema de la fotomelia. Bueno, ¿cómo voy a diferenciar yo los enantiómeros? Vaya problemita. Como químico, imagínense ustedes, sería una cosa tremenda porque son prácticamente iguales. Pues se pueden diferenciar por una situación que se conoce como actividad óptica, la cual vamos a tratar de entender. La luz que no está polarizada está formada por ondas que vibran en cada dirección. Vamos a suponer que yo enciendo este foquito que está acá en un cuarto oscuro. Este foco que está acá. Si yo en el cuarto oscuro me ubico en cualquier lugar, supongo ustedes que yo me pongo por aquí, y lo miro, o me pongo por aquí y lo miro, pues miro la luz. Eso significa que la luz está vibrando en todas direcciones.
Me ponga yo donde me ponga en el cuarto oscuro, siempre voy a ver luz. Pero si yo hago pasar esa luz del foquito en un prisma que se conoce como prisma polarizador, al salir la luz de ese prisma polarizador va a salir vibrando en una sola dirección. Vamos a suponer que si yo me ubico por aquí, miro la luz solo en esta posición, en esta dirección. Aquí sí miro, pero si yo me pongo por aquí, por ejemplo, ya no miro nada. O me ponga en cualquier otro lado, ya no miro. Esto ya no. Solo en esta posición. Cuando esto se hace incidir en una muestra que tiene actividad óptica, entonces lo que venía vibrando en una dirección cambia de ángulo. Esto se mueve, por ejemplo, qué sé yo, para acá. Un enantiómero lo mueve, qué sé yo, 15 grados a la derecha. El otro enantiómero, que sería el izquierdo o el derecho, porque no se sabe quién mueve hacia dónde, lo movería en sentido contrario, la misma desviación angular. Supónganse ustedes, qué sé yo, la talidomida, la derecha la gira hacia un lado y la izquierda la gira hacia el otro lado, la misma rotación angular. Es la única forma como se pueden diferenciar. No hay otra. Imagínense ustedes qué complicado es. Y qué intelecto de los que descubrieron esta situación. Cuando se utiliza un polarizador, solamente las ondas que vibran en la misma dirección que el eje del filtro pueden pasar a través de él. Es lo que se conoce como luz plano polarizada o polarizada plana, que solamente vibra en una dirección. Y esto se analiza en un aparato que se conoce con el nombre de polarímetro, que observamos acá y del cual pues vamos a ver en qué consiste la situación. Aquí tuvimos un percance, pero lo corregimos inmediatamente. Aquí estamos. El grado de rotación de la luz polarizada se mide con un instrumento de laboratorio denominado polarímetro. Un polarímetro contiene una fuente de luz, filtros polarizador y analizador hechos de película polarizante, y un tubo de muestras cilíndrico con los extremos transparentes situado entre los dos filtros. La luz polarizada por el primer filtro pasa a través del tubo y alcanza el filtro analizador. La intensidad de la luz que atraviesa el segundo filtro es máxima cuando los ejes de ambos filtros están paralelos. Cuando rotamos el analizador de manera que los ejes de ambos filtros resultan perpendiculares, la luz no puede atravesarlo y el campo de visión aparece oscuro. Ahora, cuando llenamos el tubo con una disolución de un enantiómero, el plano de polarización es rotado en alguna medida, de manera que alguna luz pasa a través de la ventana del ocular. Para determinar el ángulo de rotación, el analizador es rotado en sentido horario o antihorario, hasta que la ventana vuelve a aparecer oscura. El ángulo en que ha sido rotado el analizador es igual al ángulo en el que el plano de polarización de la luz ha sido rotado en el interior del polarímetro. La magnitud de la rotación observada es proporcional a la concentración del enantiómero y a la longitud del tubo de muestras. Conociendo la constante de proporcionalidad, es posible determinar la concentración del enantiómero en la disolución midiendo el ángulo de rotación.
Bueno, entonces, este es el polarímetro y cómo va a funcionar. Al someter yo la muestra en ese aparato, yo puedo determinar quién es y en qué cantidad está. Bueno, algo más complejo. El reconocimiento molecular de un medicamento que va a ser epinefrina por una enzima, solo el enantiómero levógiro encaja en el sitio activo de la enzima. Acá tenemos el caso de las dos moléculas, pero solo una de ellas coincide exactamente en el sitio activo. Eso lo podemos ver acá. Esta que corresponde a la molécula derecha, démonos cuenta que esta parte la tiene del lado derecho, mientras que esta otra la tiene del lado izquierdo. La proteína, la enzima, tiene sus receptores, que son estos agujeros, realmente es un agujero, y en el caso de la epinefrina derecha coincide exactamente con todos los agujeros, no quedó nada fuera de los agujeros. Al coincidir exactamente, qué sé yo, supongan ustedes que se lleva a cabo una transformación sobre estos grupos fenólicos y entonces a raíz de eso viene la acción farmacológica de la epinefrina. Pero en la otra, en la cual quedó esto de fuera, ya no se lleva a cabo la acción farmacológica y no actúa ese medicamento. En el mejor de los casos no pasa nada y en el peor de los casos pues puede ocasionar efectos secundarios o efectos indeseables, porque el medicamento no se transformó y el medicamento por sí mismo puede causar alguna situación. La naturaleza puede diferenciar fácilmente los enantiómeros y la mayoría de las reacciones a nivel enzimático se llevan a cabo por esa situación. Entonces aquí vamos a una cuestión de que la tridimensionalidad va a ser fundamental desde el punto de vista biológico. Los sitios activos de las enzimas normalmente se diseñan para alojar solamente uno de los enantiómeros, con objeto de formar el complejo enzima-sustrato. El otro enantiómero no encajará en el sitio activo de la enzima, por lo que no mostrará actividad bioquímica. Miremos esa situación del reconocimiento quiral computacionalmente. Acá tenemos nuestro simulador, un simulador computacional. Ustedes al ver su presentación de PowerPoint van a tener acceso inmediato a este simulador, que convendría, si ustedes lo desean, verlo detenidamente, porque les va a ir ilustrando tridimensionalmente todas estas situaciones. Acá están las proyecciones que miraremos, proyecciones de Fisher, proyecciones de líneas, luego las triosas, el L-gliceraldehído. Al hacer el análisis sobre este carbono, los enlaces verticales van hacia adentro y el hidroxilo y el hidrógeno van hacia afuera. En estas circunstancias, este hidroxilo quedó del lado izquierdo, es L. Si yo hiciera esto y no les hubiera marcado, ¿qué me dirían ustedes si es L o no? Ahí está marcado, pues, pero si no hubiese estado, entraríamos en un serio problema. Y luego el otro tiene el hidroxilo del otro lado, del lado derecho. Bueno, vamos a agregar acá la situación de los enantiómeros, problema de las manos, el carbono quiral. Vamos a hacer lo siguiente. El carbono quiral es este, con 4 grupos diferentes. Esta molécula, miren ustedes que es diferente a esta otra. Acá tenemos hidrógenos para arriba y aquí hay un hidroxilo. Pero miren la otra como es su forma tridimensional. Quedó diferente. Miren, acá hay otro grupo que no estaba en la anterior. Este grupo apareció donde no está en el otro. Está para abajo. Entonces son diferentes. El problema de la simetría. El carbono con 2 grupos iguales. Ponemos el plano de simetría.
y nos damos cuenta que una parte coincide con la otra, totalmente. Pero si tenemos 4 grupos diferentes, no tiene plano de simetría. O sea, no puedo dividir la molécula en 2 partes idénticas. El rosado no coincide con el naranja. Bueno, y aquí vamos a otra situación de tremenda importancia. Evaluemos el colesterol. Resulta que el colesterol tiene 8 carbonos asimétricos. 8, ¿sí bien? Entonces, el número de enantiómeros que se va a producir es 2 elevado a la 8. Eso es igual a 256 estructuras. Y de las 256, 1 será el colesterol sobre el cual el organismo llevará a cabo ciertas situaciones. Miremos el colesterol, pongamos de ejemplo un solo carbón. Vamos a poner de ejemplo el carbono 3. Aquí observamos que este carbono tiene 4 grupos diferentes. Un hidrógeno, un oxígeno, un carbono con un montón de cosas diferentes a este carbono con otro montón de cosas. Entonces esa va a ser la situación. Aquí está el simulador, si ustedes quieren seguirlo viendo, está a su disposición. Hay moléculas quirales sin estereocentro, que sí tienen plano de simetría. Aquí ya la situación no es de carbono con 4 grupos diferentes, sino que es el problema de fondo de la simetría. El caso de los alenos y los bifenilos. No son superponibles las 2 moléculas. Por ejemplo, esta. Miramos la parte roja. En una molécula que es la roja, esta parte va hacia un lado y en la otra va hacia otro lado. No coinciden. Por más que yo haga. Como el caso de las manos. En este caso, esta molécula, el anillo de abajo sí coincide totalmente, pero esto no coincide. No coincide con esto otro. Entonces sí hay enantiómeros, a pesar de no haber carbono quiral. Los diastereoisómeros son una clase de estereoisómeros que no son superponibles, pero tampoco son imagen especular uno del otro, es decir, no son enantiómeros. Se dice que 2 moléculas serían diastereoisómeros si solo un centro quiral difiera entre los 2 estereoisómeros. Analicemos. La molécula 1 con la molécula 2. Hidroxilo se refleja con hidroxilo. Aquí se reflejó perfectamente. El amino se refleja con amino. Por lo tanto, el hidrógeno también. Y lo mismo van a hacer la 2 y la 4. En este caso, la 3 y la 4 es la misma situación. Amino se refleja con amino. Y el hidrógeno con el hidrógeno. Por lo tanto, la 1 y la 2 son enantiómeros y la 3 y la 4 también. Pero ahora comparemos la 1 con la 3. Amino no se refleja con amino, sino un hidrógeno. Eso ya es suficiente para decir que no es imagen especular. Y lo mismo va a ser la 2 con la 4. Llegamos a las proyecciones de Fischer. Esta es una representación bidimensional de una molécula tridimensional. Pone el grupo más oxidado en la parte superior. Utiliza líneas verticales en lugar de guiones para
los enlaces que se proyectan hacia atrás. Emplea líneas horizontales en lugar de cuñas para los enlaces que se proyectan hacia afuera del papel, que ya lo vimos, incluso tridimensionalmente. Entonces, la estructura de arriba trata de indicar que los enlaces horizontales están en forma de cuña, por lo tanto se alejan del observador. Se orientan hacia el observador. Y las verticales van hacia adentro, lo que ya analizamos. Las horizontales vienen hacia el observador y las verticales van hacia adentro. Como esto es un problema tridimensional, lo tengo que representar de alguna manera en dos dimensiones y se usan estas cuñas para indicar que esos enlaces van hacia mí y los enlaces verticales van hacia adentro. Entonces, cuando ya se quitan esas cuñas y ese tipo de enlaces, solo se pone lo que se denomina como proyección de Fisher, que son las estructuras que están aquí abajo, ya en donde ponemos solo líneas para indicar los enlaces, ya con el entendido que pasamos de la estructura en 3D a 2D. Bueno. De tal manera entonces que tenemos la notación de IL que ya hemos considerado. Después de hacer todo ese análisis, si el hidroxilo queda del lado izquierdo es de la serie L y si queda del lado derecho es de la serie T. Esto sería ya en la molécula después de hacer el análisis. El D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído. Entonces tenemos la D-glucosa. Tenemos la L-glucosa. La L-glucosa es imagen de espejo de la D-glucosa. Todos los grupos coinciden. Bien. Por ejemplo, acá tenemos hidroxilo. Acá tenemos hidroxilo, imagen de espejo. Acá tenemos hidrógeno, refleja hidrógeno. Hidroxilo, refleja hidroxilo. Hidroxilo, refleja hidroxilo. Solo que en esta, el hidroxilo me quedó del lado izquierdo. Por eso es la L-glucosa. La ribosa, la D2-desoxirribosa de la serie D, con la diferencia de que en la desoxirribosa aquí no hay hidroxilo. Las aldohexosas, la manosa, la glucosa y la galactosa. ¿Qué se nos queda? En la proyección de Fisher, la manosa tiene hidroxilos del lado izquierdo en 2 y 3. La glucosa solo en 3. Y la galactosa en 3 y 4. Aparte escribimos cabeza y cola. De esa manera podemos memorizar esto más fácilmente. Manosa 2 y 3, glucosa 3, galactosa 3 y 4 del lado izquierdo. Y aquí tenemos otra definición, lo que son los epímeros. Difieren en solo un carbono asimétrico. La D-manosa es el 2 epímero de la D-glucosa. Entonces borramos esto. Y lo observamos. La única diferencia de la manosa y la glucosa es la posición del hidroxilo en carbono 2. Todo lo demás es idéntico. ¿Bien? En un lado está del lado derecho y el otro está del lado izquierdo. Y entre la galactosa y la glucosa es en posición 4. Aquí en la glucosa el hidroxilo está del lado derecho y en la galactosa está del lado izquierdo.
Simulador de análisis de hidroxilos en la glucosa. Tenemos nuestra glucosa. Entonces tenemos que hacer el análisis de los hidroxilos ubicando el carbono que nos interesa ver. Ya sabemos, los enlaces verticales deben de ir hacia adentro y los horizontales hacia afuera. Y entonces tenemos esto, ¿sí? Al hacer eso nos damos cuenta que el hidroxilo en carbono 5 queda a la derecha, en carbono 4 queda a la derecha, en carbono 3 queda hacia la izquierda. Y en carbono 2 tiene que quedar hacia la derecha. Entonces esa va a ser la estructura de la glucosa y el por qué todos los hidroxilos quedaron, como lo escribimos nosotros, es esta estructura que estoy moviendo acá el cursor. Todos los hidroxilos excepto el del carbono 3 hacia la izquierda, los demás hacia la derecha, perdón, esta es la galactosa, esta es la glucosa. Con solo el hidroxilo de posición 3 hacia la izquierda, pero ya hicimos el análisis computacional. La misma situación se daría con la galactosa, ya los invito a ustedes para que lo analicen. La L-fucosa es un monosacárido de 6 carbonos con un grupo aldehído, pertenece al grupo de las aldosas y es una desoxialdohexosa. Aquí observamos que esto, como una cosa extraña, el hidroxilo del carbono 5 está del lado izquierdo, por eso es L, y es una desoxialdohexosa, porque en el carbono 6 ya no hay grupo hidroxilo. Por favor, estudien por su cuenta la situación de los tipos sanguíneos y los carbohidratos, como la compatibilidad para transfusiones de estos grupos sanguíneos, por ejemplo. La D-glucosa se encuentra en las frutas, el jarabe de maíz y la miel. Es una aldohexosa de fórmula C6H12O6. En el organismo se denomina azúcar en la sangre. Es el monosacárido de los polímeros del almidón, la celulosa y el glucógeno. El nivel de glucosa en la sangre es tremendamente importante, tiene relación con la diabetes. La glucosa tiene un nivel normal en sangre de 70 a 90 miligramos por decilitro. Una prueba de tolerancia a la glucosa mide la glucosa en sangre durante varias horas después de ingerir glucosa. Si el valor está por encima de 90 habrá hiperglicemia y si está por debajo habrá hipoglucemia. La D-fructosa es una cetohexosa C6H12O6. Es el hidrato de carbono más dulce. Se encuentra en los zumos de frutas y la miel y se convierte en glucosa en el cuerpo. La galactosa es una aldohexosa C6H12O6. No se encuentra libre en la naturaleza y se obtiene de la lactosa, un disacárido. Tiene una estructura similar a la glucosa, salvo por el hidroxilo del carbono 4. Y ahora viene otra situación importante, como es la formación de estructuras cíclicas. Algunos carbohidratos van a adoptar una forma similar al pirano, solo que sin los dobles enlaces. Esta sería, y por lo tanto se van a nombrar como piranoses. Constituyen la forma prevalente de monosacáridos con 5 o 6 átomos de carbono.
Se forman cuando el grupo hidroxilo en el carbono 5 reacciona con el grupo aldehído o el grupo cetona. Otros carbohidratos van a adoptar la forma del furano. Es esta que observamos del lado derecho, sin los dobles enlaces. O sea que el carbohidrato adopta este sistema de 5. Vamos a pasar a ver cómo se constituye la estructura cíclica de la glucosa. Se enumera la cadena de carbonos y se gira en el sentido horario para formar una cadena lineal abierta. Acá está nuestra estructura. De carbono 1 al 6. La reacción va a ser a nivel del carbono 1, en donde está el grupo aldehído, con el hidroxilo de la posición 5, para formar lo que denominamos como un hemiacetal. Las reacciones de los hemiacetales las estudiamos ya cuando estudiamos las reacciones entre aldehídos y alcoholes, solo que esto se lleva a cabo intramolecularmente. Entonces se dobla en el sentido horario para formar un hexágono. Se une el carbono 5 con el carbono 1. Se coloca el grupo del carbono 6 encima del anillo. Acá está indicado. Carbono 6 encima del anillo. Esa es la regla, para que todos lo escribamos en la misma manera. Se escriben los grupos hidroxilo en el carbono 2 y el carbono 4 debajo del anillo. Aquí lo observamos. Carbono 2 y carbono 4. Y se escribe el grupo hidroxilo en el carbono 3 encima del anillo. Acá está bien. Y se escribe un nuevo hidroxilo en el carbono 1. Este que está acá. Y con esto tenemos un nuevo carbono asimétrico. Tiene 4 grupos diferentes. Ahí se ven 3, pero falta un hidrógeno que no se pone. Entonces ese hidroxilo en este tipo de representación puede quedar hacia abajo o podría quedar para arriba. Se escribe el nuevo hidroxilo en el carbono 1, abajo para la forma alfa y arriba para la forma beta. Entonces el compuesto ya no es glucosa simplemente, sino que la podemos nombrar como alfa de glucopiranosa o beta de glucopiranosa. Alfa hacia abajo, beta hacia arriba. Y este carbono que está acá, el carbono 1, es un carbono hemiacetálico. Aquí está el proceso. El hidroxilo se acerca al carbono carbonílico 1 y se forma el hemiacetal con un nuevo carbono quiral. Y va a haber un proceso que es un equilibrio entre 3 formas cuando se ponen en solución acuosa. Las estructuras cíclicas se abren y se cierran. La alfa de glucosa se convierte en beta de glucosa y viceversa. En un momento dado se forma solo una pequeña cantidad de cadena abierta. Entonces la cadena abierta es la que está en el centro, una pequeñísima cantidad. Un 34% será el anómero alfa y un 64% corresponde al anómero beta. Por la estructura de cadena abierta, la central, esto reacciona con el reactivo de Toles. Se recuerdan ustedes, forma el espejo de plata que es para aldehídos. ¿Cómo ocurre esta mutarotación? Lo
vamos a ver acá en un caso particular. Aquí está la mutarrotación. Está la alfa-D-glucopiranosa, es esto. Aquí ya no hay tal de que carbono hacia arriba o hacia abajo, hidroxilo hacia arriba o hacia abajo, alfa o beta. Miren, es este hidroxilo que está acá. O está hacia el frente o está para otro lado, pero no es esa situación de arriba o abajo. El carbono anomérico o carbono hemiacetálico es este. Y el proceso de mutarrotación. ¿Cómo se cicla? El hidroxilo del carbono 5, que es este que está acá, reacciona porque se aproxima al carbono carbonílico. Entonces se forma el hemiacetal. La orientación de los grupos. Bueno, pero miremos esto más despacito. Viéndolo paso por paso, cómo se cicla. Ahí se formó la beta-D-glucopiranosa. Y así está para nosotros, si ustedes quieren ver. La fructosa es una cetohexosa, forma una estructura cíclica, reacciona con el hidroxilo en el carbono 5 y con el carbonilo en el carbono 2. Aquí está el proceso. Y de nuevo nos puede quedar el hidroxilo del carbono 2. Este es el carbono 1. Este es el 2. Este es el 3. 4. 5 y 6. Entonces el hidroxilo se va a unir a este carbono. Este CH2OH queda afuera. Es este que está acá. Y el otro también queda afuera. Que es este otro que está aquí abajo. Y el hidroxilo del carbono 2 puede quedar hacia abajo. Es el anómero alfa. Y hacia arriba es el anómero beta. ¿Cómo ocurre la mutarrotación en la fructosa? Aquí está. Cargamos la fructofuranosa. El carbono anomérico sería este. ¿Y cómo se lleva a cabo la ciclación? Solo que se forma un derivado del furano de 5 carbonos. Como ustedes se pueden dar cuenta ahí. Bueno, vamos a pasar ahora de la forma, la estructura de Fischer a la forma hemiacetálica. Aquí se une el oxígeno con el carbonilo. Este oxígeno se une con este carbonilo. Como está tan lejos, se tiene que poner el enlace proyectado. Entonces el hidroxilo nuevo ahora queda del lado derecho, es el D, o queda del lado izquierdo, que sería el L. Y este carbono, pues aquí podemos ver claramente que tiene 4 grupos diferentes. Es el nuevo carbono anomérico o carbono hemiacetálico. ¿Cómo pasar de la proyección de Fischer a la fórmula a la proyección de Haworth?
Lo que en la proyección de Fisher está a la derecha se escribe para abajo y lo que está a la izquierda hacia arriba. Dijimos que la glucosa solo tiene el hidroxilo a la izquierda en posición 3, por lo tanto es el único que aparece hacia arriba, aparte del alfa y beta. Que el beta iría para arriba, pues, pero no es eso lo que se está evaluando, sino en este caso lo que en la proyección de Fisher está del lado izquierdo se escribe para arriba. Este es el caso de la beta. Aquí cambió la posición del hidroxilo a numérico. Y este pues sigue estando del lado izquierdo, el de la posición 3. Esta es la alfa D glucopiranosa y la beta D glucopiranosa. La estructura derivada del pirano adopta la conformación de una silla. Esta es la conformación de silla, es la más estable, y esta sería la conformación de bote, porque literalmente como que si uno pudiese echar basura acá, por ejemplo. ¿Cómo se pasa de una estructura a otra? Solo vamos a ver un pedacito. The chair conformation of cyclohexane can be twisted into the boat conformation. Further twisting results in a second chair conformation. By labeling one axial substituent with a Y. Aquí miramos el modelo de silla. No se mira ahí, pero ya al acomodarlo, esto es como una silla de playa. Los libros de bioquímica en la actualidad así es como presentan los carbohidratos, ya no en forma o proyección de Howard. Eso ya queda un poco a lo antiguo. La ribosa se cicla, adopta la forma de furanosa. Lo que aparece del lado izquierdo se pondría para arriba, pero todos los hidroxilos están del lado derecho, por lo tanto todos van hacia abajo. Y aparte el del carbono 1, ese pues nos puede quedar para arriba o para abajo porque es el carbono anomérico. Lo miramos acá. Este de aquí es el carbono anomérico, es el carbono 1. Por lo tanto, este va a ser alfa y este va a ser beta. De ribofuranosa o alfa de ribofuranosa. La manosa con los hidroxilos 2 y 3 hacia arriba, es decir, que están hacia la izquierda, y la galactosa en 3 y 4 hacia la izquierda, por lo tanto hacia arriba. La fructosa pues adopta la forma de derivada del furano, hidroxilo hacia abajo. Esta es la alfa y hacia arriba es la beta. El del carbono 3 es el que va hacia la izquierda. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Perdón, aquí me equivoqué. Voy a renumerar. El 1 es el que va afuera. Este es el 1. Este es el 2. Y este es el 3. Entonces 3 tiene que ir, como está a la izquierda, hacia arriba. Carbono anomérico de la fructosa. Este que está acá.
la beta D2 desoxirribosa. En el carbono 2 se quitó un grupo hidroxilo, que pues en la estructura de la ribosa iría hacia la derecha, por lo tanto va hacia abajo. Aquí iría el hidroxilo, pero no está. Ya para concluir, vamos concluyendo las reacciones químicas. La prueba de Molish es una prueba cualitativa para la presencia de carbohidratos, sea cual fuere, por medio de la formación de un complejo color morado en la interfase. Aquí observan una fotografía de 4 tubos de ensayo: suspensión de harina, jugo de naranja, lactosa y glucosa. Todos formaron este complejo color morado, que me identifica cualquier carbohidrato. La reacción de Molish es un poco complicada. Empieza con una deshidratación exhaustiva del carbohidrato, que tiene muchos hidroxilos, con ácido sulfúrico, y después se condensa con alfa-naftol para formar lo que a nosotros nos interesa, es un complejo color morado. La reacción de azúcares reductores o prueba de Benedict. Los azúcares reductores son monosacáridos o disacáridos que se oxidan para dar lugar a un ácido carboxílico. Experimentan reacción positiva en la prueba de Benedict. Comprenden los monosacáridos glucosa, galactosa. En ellos lo entendemos perfectamente porque tienen la función aldehído, pero la fructosa, que es una cetona que sabemos que no puede oxidarse, sí nos da positivo, porque la cetona se convierte en glucosa y entonces por eso nos da positivo. Aquí observamos la oxidación de la glucosa. Al final de la historia, pues es la transformación del grupo aldehído en ácido carboxílico. La D-glucosa se transforma en ácido D-glucónico. Y para nuestro interés, esto reacciona con un complejo de una sal de cobre color azul y se va a formar un precipitado color teóricamente rojo ladrillo de óxido cuproso. Se puede poner de diferentes colores. Puede ponerse color naranja, color verde, color amarillo, dependiendo de la luz que haya en el lugar en donde se realiza la reacción y la concentración de la sustancia, pero ya al purificar, el color del precipitado debiera ser color rojo ladrillo. Benedict's reagent is a solution of copper sulfate, sodium hydroxide, and tartaric acid. Aqueous glucose is mixed with Benedict's reagent and heated. The reaction reduces the blue copper 2 ion to form a brick red precipitate of copper 1 oxide. Because of this, glucose is classified as a reducing sugar. Ahí pudimos observar la formación del precipitado color rojo ladrillo de óxido cuproso. Aquí está la interconversión de la glucosa en estos otros carbohidratos. Partimos de la glucosa, que tiene su grupo carbonilo. El doble enlace cambia de posición. Se forma un doble enlace entre carbono-carbono. Desapareció el grupo carbonilo, ahora queda un hidroxilo. Esto se conoce como un enodiol. Este enodiol, ahí ya podemos ver que se formaría el doble enlace en esta posición. Entonces se forma una cetona. Quiere decir que la fructosa está en equilibrio con la glucosa.
Y también a partir del enodiol podemos llegar a D-manosa. Y la D-manosa en fructosa y también en glucosa. Se interconvierten todos. Y la reacción de Selivanov se basa en que al calentar las cetosas, es una reacción para cetosas, se deshidratan más rápido que las aldosas. Las cetosas se convierten en hidroxifurfurales. Estos se condensan de nuevo en una reacción compleja con una sustancia que se llama resorcinol, dando un compuesto coloreado. El color varía de rojizo, anaranjado y amarillo y da positiva para la fructosa y sustancias que la contienen, como jugos de frutas. Otra vez una reacción un poco complicada, pero esencialmente de aquí nos damos cuenta que esto, que es una cetohexosa, se condensa con el resorcinol y nos da un compuesto coloreado. Aquí observamos positiva del lado izquierdo y derecho. Esta y esta son positivas y la de en medio es negativa. Nos dio la coloración. Y eso sería todo en esta